Hola amigos, canal Virtus Dante aquí de nuevo con vosotros. Estoy después de unos días o quizás semanas un poco a la baja con el tema del COVID, pero bueno, recuperándonos, perdonadme la imagen, las barbas, el gorrito, es que por decirlo de alguna manera voy despeinado, en fin. ¿Qué pasa? Que he estado haciendo más cosas con la Raspberry Pi 400 aquí, con la que ya tenemos varios vídeos subidos y cositas interesantes. He probado algo muy normal como el editor de imagen con GIMP y funciona bien, sin problema, solo que hay que acostumbrarse a él, hay que aprender a manejarlo porque los que venimos de Photoshop nos cuesta un poquito el cambio, pero es el editor que hay de imagen para Linux, perfecto. Bueno, también una cosa muy interesante que quería probar era programar Arduino desde la Raspberry Pi. ¿Qué es Arduino? Para los que no lo sabéis, Arduino es una tarjetita, una placa, os puede recordar a la Raspberry propiamente, tiene un microcontrolador y multitud de puertos para conectarlos a dispositivos que podemos controlar mediante un programa que grabamos en la placa. El microcontrolador funciona, empieza a dar en bucle, bucle, bucle y va haciendo lo que le digamos. ¿Tenemos un ejemplo? Pues sí. Vamos a ver. Aquí tenemos, esto sería una Arduino Mega, Mega porque es un poco más grande, hay distintos formatos, igual que el de Raspberry tenemos la Pi 0, la Pi 3, la Pi 4, la Pi 400 dentro del teclado, pues de Arduino tenemos distintos formatos también. Esta es una Mega, que es la Arduino más grandecita que encontramos, la 1, que es la normal, sería una cosa así, y luego hay otras más pequeñas incluso, y como veis, esto tiene una multitud de puertos. Este es el USB para conectarlo al ordenador, alimentación. ¿Y qué podemos hacer? Pues controlar dispositivos. Os voy a hacer un ejemplo porque he instalado el Arduino IDE en la Raspberry Pi 400 para meterle un programita a este Arduino y hacer una demo de cómo funciona. Entonces voy a ir arrancando aquí el IDE. Tengo que decir que no ha sido fácil, ha habido problemas. Vamos a ver ahora cuando arranque el IDE, veis, me da bastantes avisos sobre librerías. Esto es porque son librerías modernas, actuales, y yo he tenido que instalar el IDE antiguo, la versión 1.6, cuando en realidad la más moderna es la 1.8.13, que está disponible desde la página de Arduino, te la puedes bajar e instalar en tu Raspberry Pi porque está compilada para la arquitectura ARM de nuestra Raspberry, pero sin embargo yo cuando le daba a ejecutar parecía que iba a arrancar, pero no aparecía el IDE, no llegaba a aparecer el IDE, no lo pude solucionar y entonces decidí instalar la versión antigua que se puede hacer simplemente desde la línea de comandos y con esta versión antigua me da problemas con las librerías que tengo actuales, las que me traje del PC, con lo cual voy a hacer un ejemplo muy sencillo de controlar un buzzer. Un buzzer es un altavocillo con nuestra Arduino Mega, esta que tengo aquí. Bueno, aquí tengo ya el Arduino, el IDE, el entorno de desarrollo. Dentro de este entorno programamos en C y voy a abrir este buzzer de ejemplo. Aquí está mi programita, como veis muy sencillo, son unas cuantas líneas. Aquí tengo que haga buzzer escala, puede ser que no haga nada. Este es lo que os decía, el bucle, el loop. Voy a hacer que no haga nada y luego tengo estas funciones para hacer ejemplo, pero ahora mismo no quiero que haga nada, que no haga nada. Bueno, lo primero que tengo que hacer es conectar el Arduino a la Raspberry Pi por el puerto USB. Ya está, conectado. Bien, ahora, como veis aquí, tengo la tarjeta, tengo seleccionada la que es la Mega 2560, veis como hay un montón y estas son de consolas antiguas, pero bueno. El puerto lo tengo detectado y si yo ahora le mando el programa, me compila y me manda el programa al Arduino, compilando, cargando, carga terminada, ya está cargado. Pero como está puesto que no haga nada, pues no hace nada, claro. Y ahora lo que necesito es el buzzer. Hemos dicho que vamos a hacer un ejemplo con el buzzer. Este es el buzzer, un altavocillo pequeñito.
vamos a conectarlo. Tiene dos pines, uno es a tierra y el otro es al voltaje para que dé el tono. Y el tono lo tengo en el pin 13. Cada uno de estos agujeritos están numerados, son pines, son 13. Tengo uno aquí para tierra y otro que es el pin 13. Ya está conectado nuestro altavoz. Y ahora le voy a decir en el programa que me haga el buzzer de escala, no, que me haga buzzer test. Que simplemente me va a hacer un par de pitidos. Cargo el programa, empieza y ahí lo tenemos. Una pequeña tontería. Pero vamos a mejorarla un poquito haciendo la escala musical. Va a recorrer las notas musicales hacia arriba y hacia abajo. Lo tengo ya preparado, este es, ¿ves? Estos son los tonos. Este es el bucle para subir y este es el bucle para bajar. Compilo y mando el programa a la placa y ahí está. Acercarlo al micrófono. Bueno, entretenido para los que no habéis hecho nunca nada de electrónica ni con placas ni nada, pues os puede resultar bastante interesante. Así me enganché yo. Y para animaros os voy a poneros una cosita un poco más chula. Vamos a ver. Este es que aquí tengo abierto otro programa. Este es un poco más elaborado, pero al fin y al cabo es una melodía lo que vamos a hacer. ¿Veis? Las notas están codificadas como tonos. Voy a mandarle el programa arriba. Una cosita importante, porque aquí tengo definido el buzzer con el pin 11 y antes lo teníamos conectado al pin 13, pues del 13 al 11. Y el toma tierra, que no se nos olvide. Que os suena, ¿no? Sí, señor. Star Wars. No soy demasiado entusiasta de Star Wars, pero la musiquilla sí que me mola. Bueno, pues este ha sido un ejemplo de programando Arduino desde Raspberry Pi. Y bueno, como cosa curiosa que podáis hacer, otras cosas que podáis hacer con Arduino o algo más, bueno, pues aquí tengo unos juguetitos. ¿Esto qué es? Una torreta láser. ¿Qué juguetito es este? Bueno, aquí dentro hay un Arduino y aquí tenemos un joystick, un botoncito y un LED y la torreta que lleva dos motores y un láser que se acciona mediante el botón del joystick. Vamos a conectarlo al USB para que le alimente a través de la Raspberry Pi y aquí lo tenemos. ¿Qué tal? Lo fijamos con el botón amarillo, ahí estaría fijado, fijaros, pasa el LED a rojo y esto quiere decir que puedo disparar el láser. Toma, toma con el láser. No os apuntéis a los ojos, por eso lo tengo puesto con el aviso del LED rojo. Cuando libero, me pasa a verde, el motor ya lo puedo mover y acciona el láser, pero no funciona. Para disparar el láser tengo que armarlo, botón, armado y disparo. Bueno, está bastante chulo, es un juguetito simplemente educativo. Se puede hacer todavía más complicado, pero está bastante chulo. Si lo abrimos, pues vemos que es un Arduino Uno lo que hay dentro, con el cableado y todo metido en una caja
de Boldam de publicidad que venía con unos auriculares. La caja de Boldam, bueno, pues me dije, ya que voy a hacer una arma de destrucción masiva, ¿por qué no hacerlo con clase? Vamos a probar otro juguetito. Para este no necesito conectarlo porque tiene una batería, me basta con encenderlo aquí. Y es una caja. Aquí tenemos nuestra caja. Que tiene un sensor. Si golpeo aquí, me muestra la hora ahí en ese falso espejo. Si golpeo 2 veces, me saluda. Gracioso. De nuevo, una vez. Dice la hora. 2 veces. Me saluda. Voy a dejarlo abierto. Parece una bomba, pero no, mucho más inocente que eso. Tiene un par de motores, el display del reloj. Tiene un reloj de tiempo real con pila para que no pierda la hora cuando lo desenchufamos. Tiene alguna cosita más como un lector de tarjeta. Pero bueno, son cosas que se pueden hacer, entretenerse. Y hablando de la reutilización de código, es muy importante que os comente la cantidad de recursos y de código que hay, de ejemplos sobre Arduino y programación para Arduino en Internet, un montón. Pero, ¿qué ocurre? Que no son programas de muy buena calidad, digamos, son programas que es difícil de utilizar. Yo me he estado preocupando de hacer las librerías propias para Arduino, de forma que cuando quiero utilizar un motor, cuando quiero utilizar un sensor de distancia, cuando quiero utilizar el buzzer o distintos dispositivos, solo cargo la librería y programo mucho menos lo que es en el programa. Si os enseño el programa de la torreta, veréis que el programa en sí es nada, es simplemente definir los pines en donde tenemos conectado cada dispositivo en la placa de Arduino y ya está, y lanzar la torreta. Aquí está el código de la propia torreta en sí. Yo esta clase, esta programación orientada a objetos, esta clase, fijaros que tampoco es muy extensa, me la llevo a otro programa que quiera hacer y tengo otra torreta ya disponible. En fin, pues nada más por hoy. Solo avisaros el próximo vídeo de qué va a ir de un unbox. Un unbox, un paquetito que tengo aquí que me ha llegado hoy, pero que abriremos mañana o pasado y que contiene al menos 2 cosas muy interesantes. Una Raspberry Pi 4 de 8 GB, la más potente que existe ahora mismo. Recordamos que la Pi 400 solo está en versión con máximo 4 GB de RAM, pero yo he pedido una Pi 4, la que es la cajita, con 8 GB de RAM para probar su rendimiento, porque recordamos que cuando hicimos las pruebas sobre la Pi 400 me quejaba, pedía más RAM, y vamos a ver si efectivamente más RAM se nota o no se nota. Lo comprobaremos con lo que hay aquí. Y otra cosa muy interesante que tengo aquí, un AI. ¿Pero qué es un AI? Para los que sepáis lo que es el Do It Yourself, AI es Artificial Intelligence Yourself, hacer inteligencia artificial por vosotros mismos. Y es un kit para crear un asistente de Google, un Google Assistant, con una cajita de cartón, que va con una Raspberry Pi funcionando dentro, una Pi 0 creo que es, no estoy seguro, cuando lo abramos lo veremos, y creo que va a ser un buen experimento para probar a montarlo y luego probar cómo funciona. Así que, bueno, ya lo sabéis. Si os gusta el vídeo, le dais al like. Si no os gusta, sin problema, le dais a que no os gusta y ya está. Y sobre todo, si os ha gustado el tema de Arduino y queríais, no sé, aprender un poco más, os gustaría que os metiese un poco de tutorial, de demo de programas, que os enseñe a programar un poquito y hacer vuestros pinitos, en los comentarios me lo dejáis todo puesto. Y venga, a tope, ánimo. El próximo vídeo, mejor de imagen, ¿eh? Hasta luego.